Hace como año y medio mi hija mayor de 26 años se fue de la casa con su novio. Ella entró en una relación que no solo como cristiana sino como madre yo sabía que no era algo que convenía a su vida. Llegó un momento en que nuestra relación, la de ella y mía, se fracturó por completo, no había comunicación. He tenido muchos momentos en que debo callar con las personas, pero debo hablar mucho con Dios. Amén. Y ese fue un momento y empecé a hablar con Dios. Bienvenidos y bienvenidos nuevamente a este podcast de La Mujer Brillante. Tenemos el tópico de hoy, es la oración. Un tópico tan importante para cada persona. Y tengo una invitada muy especial, la pastora Janet. Gracias por estar con nosotros, pastora. Gracias, profeta, por tenerme hoy en este podcast muy especial de la oración. Y un saludo a todas las mujeres brillantes que están conectadas y están viendo este programa de hoy. Y es importante lo que vamos a hablar para cada una de ellas, porque una mujer brillante necesita aprender a orar. Y yo le considero a usted una experta en la oración. Wow. Yo sé que cada uno de nosotros desarrollamos ese músculo de la oración y usted, como es intercesora de la iglesia del Rey Jesús, ha podido practicar y tiene, esos músculos bien desarrollados, y muchas personas necesitan aprender y también valorar la oración, porque a lo mejor sí saben orar al Padre en el nombre de Jesús y decir amén al final, y entonces en el medio como que hablar con Dios, pero hay mucho más para la oración, mucho más que aprender y mucho más que practicar. Y yo sé que usted ha practicado muchos diferentes aspectos de la oración y de eso vamos a hablar. Así que primeramente quería saber, cuando usted piensa en la oración, ¿qué es la primera cosa que viene a su mente que usted sabe que las personas necesitan escuchar? Que la oración es la base, el fundamento principal de la vida de un cristiano. La oración es el sustento, la oración es la vida. La oración para el cristiano es como puede ser la gasolina para un carro. Si no hay gasolina, el carro no se va a mover. La oración es la vida, es el motor, es lo que mueve nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios. Y por ende, todas las otras cosas que tenemos a través de nuestra vida cristiana son movidas por la oración. Entonces, en otras palabras, si no hay oración, estamos como estancados. Las cosas no hay un movimiento espiritual. Si no hay oración, no hay vida espiritual. No hay vida espiritual en nosotros si nosotros no tenemos la oración como parte fundamental o prioridad, algo principal en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo más importante, el fundamento de la oración es llevarnos a conocer a Dios, es llevarnos a tener una relación íntima con Dios. Entonces, si nosotros no oramos, no tenemos un diálogo con Dios, una conversación con Dios, ¿qué relación podemos tener con Él? Sí. Entonces, podemos ser cristianos, pero no conocer a Dios, o ser cristianos y no tener una relación íntima con Dios. Sí. Entonces, por eso la oración es la base. Sería como que tengo un familiar, una persona cercana, pero nunca me comunico con ella, nunca hablo con ella, o no la busco, no le dedico tiempo. Entonces, ¿qué relación tengo ahí? Podemos ser cercanos, podemos ser familiares, pero realmente estamos muy lejos, porque no hay entre nosotros una comunicación, no hay entre nosotros un diálogo, un compartir de tiempo, una conversación, un abrir mi corazón. Un compartir, un abrir mi corazón. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en la oración con Dios. Nuestra oración personal es eso, es un diálogo con Dios y es conocerlo a Él. Entonces es el fundamento de nuestra vida cristiana. Y yo sé que ya siendo un hijo de Dios, una hija de Dios, sabemos que es importante.
porque obviamente le estamos dando prioridad a Dios. ¿Qué es lo que es la oración? Le damos prioridad al principio de nuestro día a Dios para estar con Él, para oír su voz, para tener dirección, para saber tomar decisiones, todas esas cosas. Pero muchas personas se frustran porque oran y oran y oran y no hay respuesta. Así es. ¿Qué usted le dice? ¿Cómo pueden conseguir respuestas a sus oraciones? Lo primero que tenemos que saber para no desanimarnos con la oración es que Dios siempre nos oye. Muchas veces no tenemos una respuesta en el momento o expectamos sentir algo diferente en el momento en que estamos orando, que suceda algo y no vemos que eso pasa. Entonces la gente se desanima, nos podemos desanimar. Exacto. Pero lo que tenemos que tener siempre presente es que Dios siempre nos oye. Él, aunque no haya en ese momento una manifestación de Dios para nosotros, Él está ahí y siempre nos oye. Entonces, primeramente, saber eso. Segundo, debemos saber también que la oración con perseverancia es la que alcanza muchas cosas. Hay cosas que se dan en momentáneas. Oramos y vimos una respuesta en el momento. Pero las cosas nos van a tomar, hay otras cosas que nos van a tomar tiempo, que nos van a tomar perseverancia. Entonces, no nos podemos desanimar. Tenemos que orar perseverando y entonces veremos el rompimiento en lo que estamos orando. Sí, algunas personas dicen, ¿por qué tengo que perseverar? La perseverancia, supongo, es porque no es que Dios no pueda hacerlo al instante, ¿verdad? Sino que hay cosas que Él está orquestando alrededor de la voluntad de un ser humano, si estamos orando por una persona. Hay cosas que hay que pelear en el mundo espiritual porque hay una resistencia demoníaca. Hay cosas en su vida que usted ha tenido que pelear. Wow, muchas, pero por ejemplo algo muy normal, muy natural. Estábamos buscando una casa con mi esposo. Estábamos en ese tiempo sirviendo en la iglesia de Homestead y queríamos una casa en esa área. Y duramos 6 años tratando de adquirir una casa en el área de Homestead. Orábamos, fuimos a visitar lugares, orábamos en el lugar, declarábamos. Alguna vez dijimos, al ver que no se nos daba la compra, dijimos vamos a rentar. Y nos fuimos y buscamos el dueño de una propiedad y le ofrecimos hasta 4 meses por adelantado de la renta para que nos la diera. Realmente nos gustó esa propiedad. Pues no se dio. Nos desanimamos muy fuerte con mi esposo. Dijimos, vamos a parar, esto no vamos a continuar con esto porque no se está dando. Después de un tiempo, ya habíamos regresado aquí a Tamiami, estábamos ya sirviendo nuevamente aquí en la iglesia de Tamiami y alguien nos menciona de un realtor que estaba trabajando en esto de casas y en ese momento Dios nos dio a nosotros la casa, 6 años después. ¿Qué estaba trabajando Dios en nosotros? Dios estaba trabajando en nuestro carácter. Muchas veces Él hubiera podido darnos la casa inmediatamente, pero Dios nos estaba enseñando a perseverar. Dios nos estaba probando en nuestra fe. Dios nos estaba enseñando a confiar en lo que Él está haciendo, en lo que Él en ese momento estaba haciendo. Entonces, no se dan las cosas en el momento, porque Dios usa muchas veces esos procesos para trabajar cosas en nuestra vida. Pero la seguridad que tenemos que tener es que cuando Dios responde, en el momento en que Él lo hace, es el momento justo y que siempre tiene lo mejor para nosotros. Porque buscamos muchas casas, profeta, y veíamos casas lindas, pero cuando Dios nos dio la casa que hoy tenemos, nos sorprendió. Como dice la palabra, fue mucho más allá. Sus abundante. Pensamientos fueron mucho más allá de nuestros pensamientos. Wow. Una casa hermosa, la adquirimos en ese momento con una gran facilidad.
Ya Dios había destinado ese tiempo para tenerla, abrió la puerta, fue un proceso muy rápido, muy sencillo y fue una gran bendición. Yo recuerdo que cuando nosotros nos paramos en la puerta de esa casa, cuando nos la estaban enseñando y nos paramos, yo alcancé a pensar, esto es demasiado. Nosotros no vamos a calificar para esto. Esto es más grande en valor y en espacio que lo que hemos venido orando 6 años. Sí. ¿Cómo vamos a entrar en esta propiedad? Pero eso era lo que Dios tenía para nosotros. Sí. Lo mejor. Él es un buen padre. Amén. Lo mejor que nos podía dar. Sí, al oírla a usted hablar, Dios me recuerda de momentos en mi vida donde he tenido que inquirir en su presencia, así como David inquiría en la presencia de Dios. Es importante hacer preguntas a Dios. Acuérdese, la oración, como sabemos, es un diálogo, es hablar, nosotros hablamos, le damos gloria a Dios, pero Él también nos habla. Ese inquirir para mí ha sido clave. Déjeme decirle, si aprendemos a inquirir en su presencia en la oración, tenemos respuestas a nuestras oraciones, a nuestras preguntas. ¿Ha tenido usted un momento donde le ha tenido que preguntar? Porque esa es la clave, es hacerle una pregunta a Dios, entonces esperar una respuesta. Así es. Y muchas veces, profeta, le he preguntado a Dios y he esperado por una respuesta. Especialmente en esas oraciones donde tenemos que tomar decisiones acerca de cualquier área de nuestra vida. Y entonces no sabemos cómo, qué es lo que hacer, no sabemos cómo hacerlo. Entonces estamos preguntándole. Esos tiempos en que nosotros preguntamos, yo he encontrado que las respuestas de Dios han venido cuando la confirmación ha venido, cuando siento esa paz de Dios, cuando hay una paz en la decisión que vamos a tomar. Cuando preguntamos, hay muchas maneras como Dios nos contesta. Sí. Y una de esas es a través de esa paz interior que decimos, esto que quiero hacer, tengo paz, no tengo tranquilidad. Esa es una de las maneras como Dios nos contesta. Dios nos habla mucho a través de su palabra. A mí personalmente me habla muchísimo a través de la palabra. Yo recuerdo que estuve trabajando, recién me convertí, estaba trabajando en unas clínicas y ellos me sacaron por una causa injusta del lugar de donde estaba trabajando. Y yo apliqué en ese momento para la ayuda que dan a las personas cuando son sacadas de su trabajo y les dan unos meses. Yo apliqué para eso. El administrador de esa clínica se negó a que me diera el gobierno esa ayuda. Entonces iba a haber una entrevista con el gobierno, él en la línea y yo, los tres, para resolver esto, porque él se negaba y yo estaba reclamando algo que era justo. Recuerdo que esa mañana empecé a orar y a preguntarle a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué esta injusticia contra mi vida? Y escuché en la palabra de Dios, la parte de la palabra donde Jesús le dice a Saulo, después el apóstol Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo en ese día, con esa palabra, esa respuesta a eso que le pregunté a Dios que estaba sucediendo, esa palabra me fortaleció y esa palabra fue exactamente lo que sucedió, porque el hombre no pudo llegar ni se pudo presentar a esa confrontación que íbamos a tener para ese caso. Entonces Dios me respaldó y me dio una contestación antes de que esto sucediera, con su palabra. Entonces hay muchas formas en que Dios nos habla, hay un sentir también interior. A veces cuando estábamos en el mundo decíamos, tengo como un sexto sentido, tengo como una...
eso ahora en Cristo, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, es un sentir así del Espíritu, algo que decimos es por aquí, es así, ese sentir, son respuestas de Dios también a nuestras oraciones o a nuestras preguntas. Sí. Cuando hacemos preguntas a Dios, que yo creo que lo más lindo de la oración es cuando nosotros con toda naturalidad, como un hijo se acerca a un padre, abrimos nuestro corazón y le decimos a Dios todas las cosas, con la naturalidad, con la sencillez, como un hijo lo hace con un padre. Preguntamos, podemos preguntar, podemos quejarnos, podemos llorar, podemos pedir un deseo, una necesidad. Yo creo que Dios espera de nosotros, sus hijos, ese tipo de relación, ese tipo de confianza, de seguridad y de certeza de que me estoy acercando a mi Padre. A veces ponemos muchos estándares y muchas formas y muchos protocolos en la oración, y nos estamos desviando un poco de la sencillez y de la naturalidad que es una relación de un padre con un hijo. Sí, exacto. Hay que tener esa confianza. Dice la palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Pero el verso que es clave para esto de inquirir, para mí fue dice en Mateo 7, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y esa palabra buscar en inglés es to seek. Es inquirir, busca una respuesta. Y después dice llamar o tocar y se os abrirá. Y el Espíritu Santo a mí me enseñó que si yo necesito algo, debo de pedir. Que si necesito sabiduría, debo de buscar, o en otras palabras, inquirir. Y si necesito que algo se me abra, una oportunidad. Hay oportunidades que no se nos dan si no llamamos, quiero decir, tocar a una puerta. Y esas tres cosas las podemos hacer en la oración, pero la que favorita mía es inquirir, porque a mí me gusta que Dios me dirija. Y una de las claves que podemos compartir con las personas es que cuando hagas una pregunta, no sigas hablando, espera. Porque seguimos, ay, pero Señor, tú sabes que yo te he pedido. No, porque si yo le pregunto ahora, pastora, ¿qué hora es? Tengo que callar para oír. Entonces, se nos cuesta, nos es difícil el oír y callarnos, especialmente las mujeres. Así es. Yo creo que es muy importante que tener en cuenta en la oración que no es un monólogo, ¿no? Sí. Que no somos nosotros los que hablamos sin esperar nada de la otra parte. Exacto. Sino que nosotros tenemos que tener en cuenta que ese Dios, que es nuestro Padre, con el que nosotros nos estamos comunicando, es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que anhela estar con nosotros, que nos ama profundamente con un amor eterno, inigualable y perfecto, y que quiere esa comunicación y que Él quiere contestar. Entonces, en ese inquirir está en nuestra parte aprender cómo es el lenguaje de Él para con nosotros. Exacto. Y eso se desarrolla a través del tiempo en la oración, de la práctica. Ya empezamos yo siempre cuento esto porque se me asemeja mucho a esperar las respuestas de Dios o las instrucciones de Dios o a que Dios haga algo que nosotros estamos esperando. Cuando fui a tener mi primera hija en el South Miami, en el hospital de South Miami, fuimos a las clases de preparación para el parto. Estuvimos todo el tiempo y nos enseñaban todo lo que se puede enseñar, pero en ningún momento nos dijeron cuándo ya tienes que empujar para que el niño salga. Y yo recuerdo que le decía al final de la clase a la enfermera que nos enseñó, bueno, y yo aprendí mucho aquí, pero ¿cuándo yo tengo que empujar?
¿cuándo yo sé que es el momento de que el niño ya sale? Y ella me decía, eso es un sentir en su interior. Uh-huh. Eso es algo que usted va a recibir en ese momento y que va por naturaleza a fluir. Esa era mi inquietud, mi preocupación al ser madre primeriza. Y creo que así es con el Señor. Es un sentir natural. Exacto. Es algo que viene de repente o que viene en un momento, pero nosotros tenemos la certeza que ese es el momento, que eso es de Dios, que Él es el que nos está contestando, pero eso depende o se va desarrollando con nuestra comunión y nuestra intimidad en oración con Dios. Y la práctica de la oración. La práctica de la oración. Y Pastora Janet, ¿nos puede compartir algún testimonio personal suyo? Bueno, yo sé que debe de tener muchas oraciones contestadas. Amén. Estuviéramos aquí todo el día. Pero una especial, algo bien especial a su corazón que usted dijo, wow, Dios me contestó. Sí, hace como 1 año y medio mi hija mayor de 26 años se fue de la casa con su novio, se fue a vivir con él. Ella entró en una relación que no solo como cristiana, sino como madre, yo sabía que no era algo que convenía a su vida. Además que no fue hecho en el orden que nosotros practicamos como cristianos. Llegó un momento en que nuestra relación, la de ella y mía, se fracturó por completo. No había comunicación, ella no me estaba recibiendo a mí, no era un momento de hablar. Hay muchas veces, he tenido muchos momentos en que debo callar con las personas, pero debo hablar mucho con Dios. Amén. Y ese fue un momento en el que corté todo lo que podía ser un consejo, todo lo que podía ser enseñarle o hablarle, y empecé a hablar con Dios. Amén. Y a poner la vida de mi hija delante de Él y a pedirle que fuera Él, que hiciera una intervención en su vida, en lo que estaba sucediendo, que tomara control de las cosas. Y esa es una oración que yo hoy tengo contestada. Mi hija está nuevamente en mi casa. Mi hija se ha apartado de esa persona que no era la persona de Dios para su vida, que no era la persona correcta. Esa es una de las oraciones que recientemente el Señor me ha contestado. Estoy muy agradecida con Dios porque nuevamente está en mi casa, está enfocada en lo que tiene que hacer en este tiempo y pasando un proceso que más bien la ha llevado a buscar del Señor. Qué bueno. Entonces, Dios siempre contesta nuestras oraciones. A veces es difícil esperar en Dios. Sí. Pero tenemos que tener la certeza de que mientras no lo oímos o mientras no vemos una manifestación en lo natural, Dios siempre está obrando. Él está obrando. Hay algo que recuerdo que ha marcado, estas palabras han marcado muchísimo mi vida. Cuando estábamos sirviendo en Homestead, teníamos una mujer de Perú que estaba sirviendo junto con nosotros. Ella había sido sanada de una enfermedad gravísima en su cuerpo en una de las cruzadas con nuestro apóstol. Pasaron varios años, ella sirvió. De repente se enferma y ella entra en el hospital. Ella estaba internada en el Hospital Baptist. En gravedad, en cuidado intensivo, llega un momento en que ella muere por unos segundos, pero ella regresó. Cuando voy y me encuentro con ella en el hospital, ella me dice este testimonio. Dice que vio las vestiduras blancas y el resplandor del Señor, que estuvo delante de él, y que él le dijo: he oído tus oraciones y he visto tu servicio. Regresa, que todavía no es tiempo. Qué mensaje tan poderoso y tan hermoso del Señor para nuestras vidas. Sí. Él ha oído nuestras oraciones. Sí. No hay ninguna oración que haya quedado en el aire, no hay ninguna oración que haya quedado vacía. Sí, Él
oye nuestras oraciones, Él escucha a los hijos, escucha nuestras oraciones. Así que la mejor inversión que nosotros podemos hacer en Dios es buscarlo en oración, tener esa comunión con Él y tener la certeza de que Él nos está oyendo. Ahora, muchas personas están escuchando y dicen, bueno, eso es bonito para usted ora todo el día, usted es intercesora, a lo mejor esa señora también, pero yo no sé orar. Hay claves para tener una oración efectiva. ¿Qué es lo que hay un diálogo específico que las personas deben de decir? ¿Qué consejo le da a usted? Yo creo que hay 4 puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros oramos. El primero es nuestra identidad. El saber, en Lucas, los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. Lo ven a Él que ora y ellos no saben orar. Y creo que esta es la respuesta para esa pregunta que me acaba de hacer, profeta, y para los que nos están escuchando. Enséñanos a orar. Exacto. Y Jesús les dijo, van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces nos enseñó, vayan al Padre como hijos. Sí. Yo creo que es el primer principio de la oración. Ir al Padre como hijos. No estamos yendo a hablar con cualquier persona, no estamos yendo a hablar con algo que no es real o que no está para nosotros. Estamos yendo a nuestro Padre. Entonces, así como vamos a un Padre natural y hablamos con Él, con sinceridad, con sencillez, asimismo nosotros debemos ir a Él como nuestro Padre. Ese es el primero. Y segundo, ir con fe. Exacto. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Entonces debemos ir con esa certeza, con esa convicción que es la fe, de que Él está ahí y que está ahí para nosotros. Muchas veces entramos a hablar con nuestros papás y están ocupados haciendo algo y se distrae la atención, pero con Dios es totalmente diferente. La atención de Dios está 100% para un hijo, en todo momento, en todo tiempo. Exacto. Entonces, lo segundo es eso, acercarnos con fe. Y también lo tercero pudiera ser, el tercer principio, busquemos que el Espíritu Santo nos ayude. Exacto. Cuando tenemos situaciones difíciles, tenemos problemas con los hijos, problemas en el trabajo, matrimonio, y no sabemos cómo voy a orar por esto. ¿Cómo voy a qué le tengo que pedir a Dios? ¿Cómo salgo de esta situación? Sí. Entonces debemos reconocer que tenemos un ayudador, que es el Espíritu Santo. Y que, como dice en Romanos, nosotros orar como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu está ahí para ayudarnos en nuestra debilidad. Y es tan sencillo como decir: Espíritu Santo, enséñame a orar. Ayúdame a orar, dependo de ti, cómo quieres que ore, qué quieres que ore. Y esa es ese acceso al Espíritu de Dios nos hace ser efectivos, hacer oraciones efectivas. Ahora, yo he tenido en mi vida momentos donde he orado de todas las maneras. Oraciones de alabanza, de adoración, de petición, todo lo habido y por haber. Me acuerdo de una oportunidad específica donde yo le estaba pidiendo al Señor acerca de mi llamado y no veía nada cambiar. Y era como una pared. Y me acuerdo que yo le dije al Señor: Padre, en tu palabra dice que tú nos vas a dar mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos. Y yo le dije: yo te puedo dar algunas ideas de cosas que tú puedes hacer. En otras palabras, le estaba dando sugerencias a Dios porque como que Él no se movía. Y ya te estoy hablando que esto del llamado, lo que estoy haciendo hoy, en ese momento ni se veía. Ni era ni lo más remoto de ver luz. Y me acuerdo, eso fue un domingo en la tarde.
entre servicios, entre el servicio de la mañana y el servicio de la tarde, y yo en sí me estaba quejando. Dije, Señor, si tú puedes hacer mucho más de lo que yo me imagino, en este momento no estás haciendo nada, así que déjame darte unas sugerencias. Y yo empecé a decir, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Bueno, parece que Dios como que se hartó de mí. En ese servicio yo me acuerdo que yo llegué, estaba sentada como en la mitad del templo, y había un profeta esa noche. Esto fue en el templo de Kendall. Y de repente el profeta estaba profetizando y empieza a llamar unos números, y los números eran mi dirección. Wow. Y yo siempre estaba tomando nota, y cuando me cayó una presencia de Dios, y cuando él dice, ¿qué es lo que es esto? Era mi dirección completa. Yo me paré y yo dije, esa es mi dirección. Dice, ven acá. Entonces me llamó por nombre. Yo no me llamo María, yo no me llamo Juana, yo me llamo Ondina. Sí, y ese nombre no es común. Así es. Y en la profecía dijo, ¿y quién es José? Y José es mi esposo, pero nadie lo conoce como José, porque mi esposo no usa ese nombre, usa Arturo, es José Arturo. Y de ahí Dios desató lo que iba a ser mi llamado. Bueno, yo me acuerdo que yo acostada en el piso, porque caí al piso, yo le dije, ok, Señor, tú me has sorprendido. Verdaderamente haces mucho más abundantemente de lo que yo pensaba o entendía, porque por nombre, por dirección, conocí a mi esposo. En otras palabras, lo que usted está diciendo es verdad. Dios sí escucha nuestras oraciones y sí está atento, y Él responde. Él responde. La perseverancia es importante, y tener ese saber que Dios sí lo va a hacer. Él no es hombre para mentir, Él va a hacer lo que Él ha cumplido. ¿Y algún otro testimonio que usted tenga de que usted lo veía como imposible? Pues yo veía eso imposible. Yo decía, bueno, de aquí parece que nada va a pasar. Cosas que son imposibles, esas son las especialidades de Dios, considero yo. Y esas oraciones de rompimiento algunas veces nos cuestan hasta parirlas. ¿Ha tenido usted algún momento de parir? Yo supongo que sí, pero cosas que ellos dicen, no, esto sí, y no es nuestra humanidad, es Dios por medio de nosotros, y nos lleva a ese momento a lo mejor es un momento de creer aún mayor, o parir algo, o darle a luz. Muy importante eso que está hablando, profeta, porque Dios tiene planes, Dios tiene una voluntad buena, perfecta, agradable para nosotros. Dios tiene un diseño, especial para cada uno de nosotros, hablando justamente del propósito de Dios. Y esto no se va a llevar a cabo si nosotros, a través de la oración, no hacemos que se manifieste. Es decir, hay un testamento, pudiéramos llamarlo así, que Dios nos dejó, nos heredó, pero se necesita que la persona que hereda ejecute ese testamento. O sea, la persona que hereda reclame ese testamento, reclame esas promesas, reclame esas bendiciones, reclame la voluntad de Dios, porque Dios nos dice, hija, ya lo hice, exacto, te entregué tu propósito, te entregué tus hijos, la sanidad, te entregué tu familia, tus finanzas, tu carro, ahora yo necesito que tú tomes eso que yo te di. Entonces, la oración da a luz esas cosas que Dios nos ha establecido para cada uno. Y en cuanto al propósito, yo también tengo un testimonio reciente, y es el de mi esposo. Yo llevo 20 años en la iglesia de haberme convertido al Señor. Él lleva, creo que 21, un año más. Y mi oración desde que nos casamos, tenemos 16 años de matrimonio, ha sido una de las oraciones más constantes. Ha sido por el propósito y por el llamado de Dios para nuestras vidas. Serví por 10 años en la intercesión, mi esposo sirviendo en otros departamentos, en otros ministerios. Vengo yo a trabajar hace 5 años ya, tiempo completo,
al ministerio, pero mi esposo no llegaba. Mi esposo, nos nombran pastores, y yo decía, Señor, ¿cómo es posible un pastor trabajando en el mundo? Yo decía, Señor, nuestro llamado, ¿dónde está eso de estar ya apartados completamente para el servicio a ti? Y esa es una oración que he estado haciendo todo el tiempo. Al principio parecía que no se iba a dar, inclusive hubo un momento en que lo alcanzaron a llamar. Algo sucedió y no se dio. Fue un momento difícil para nosotros porque dijimos, pero bueno, sí, ¿qué pasa si ya todo estaba? ¿Por qué Dios no permitió que en ese momento se abriera la puerta? Pero 2 meses después, más o menos mes y medio después, para esa misma posición lo llamaron de nuevo y él puede ahora él tiene un trabajo en la iglesia, y eso es para nosotros, representa el hecho de ya ir avanzando en todas las promesas que Dios tiene y en el propósito de Dios. Pero esto nos costó llorar, nos costó someternos a la voluntad de Dios. Muchas veces queremos que las cosas sean de esta manera. Exacto. En el momento en que expectábamos que fuera de esa manera, no sucedió, y tuvimos que aferrarnos fuerte al Señor porque hay desánimo, porque hay tristeza, porque hay decepción. Es una oración que no fue contestada, que pensamos que ya se iba a dar, pero no sucedió. Son procesos que se llevan con el Señor y son procesos difíciles. Es duro, pero tenemos que tener la certeza de que Dios no se equivoca. No. Y que sus tiempos son perfectos. Exacto. Y como le dijimos al principio, la palabra de Dios dice que pedid y se os dará. Pero el tiempo no se sabe exactamente. También hablamos de buscar, que es inquirir en la presencia de Dios. Y usted sabe una clave antes de ir al último, que es llamar, que es tocar a una puerta hasta que se abra, porque hay que perseverar ahí. Pero en el buscar y hallaréis, también vamos a decir que Dios no se conteste en ese mismo momento. Después viene un saber. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en una oficina de abogado, le hacía una pregunta a Dios en la mañana y no me contestaba inmediatamente. Pero en la oficina de abogados, de repente tenía una sabiduría que no tenía anteriormente. Y yo sabía que era Dios. Y ahora en esta oportunidad de usted que está explicando que su esposo quería un trabajo en la casa de Dios, es un llamar, es un tocar, abrir una oportunidad. Y hay muchas personas que están esperando que se le abra una puerta de oportunidad, y por medio de la oración pueden ese llamar, eso en inglés dice knock, como si estuvieran tocando una puerta. Esta puerta se abre en el nombre de Jesús, porque sabemos que es la voluntad de Dios. Y hay muchas veces que las puertas están cerradas, pero es por un tiempo. Ahora sí, si Dios no quiere que esa puerta se abra, no se va a abrir. Y mejor que no se abra. Así sí, hay tantas experiencias personales. A mí me gustan las experiencias personales, pero hay tanto poder en la oración. Yo le puedo dar un testimonio de algo que, wow, yo me quedé impresionada. Estábamos buscando una casa, así estaba comentando que había estado buscando una casa. Y tuvimos un tiempo era cuando ya todas las casas estaban subiendo en precio, y ya habíamos vendido nuestra casa para buscar una segunda. Estábamos viviendo en un apartamento. Yo me acuerdo que fuimos a muchas casas, ninguna me gustó. Vi una amarilla, me acuerdo de la casa amarilla, y yo iba todos los días, las reclamaba. Yo me paraba, las personas si tenían cámara, yo no sé qué es lo que habrán dicho de mí, pero yo me paraba ahí y yo reclamaba esa casa. Una vez en oración, bueno, no querían venderla, por fin nos firmaron el contrato. Y ya yo tenía mi contrato y yo estaba contenta. Y en la oración, en la madrugada, que como cristianos debemos de siempre tener una oración íntima con Dios, oigo al Espíritu Santo decirme: te di esa casa porque me la pediste, pero no es mi voluntad para ti. Wow. Yo no quiero estar fuera de la voluntad de Dios, pero fíjese el poder de pedir. Si
hay que tener cuidado con lo que uno pide, porque si pides mal, sabe Dios, entonces Él se estaba permitiendo, porque yo lo reclamé. Fíjese el poder de tomar la palabra de Dios y decir, esto lo reclamo en el nombre de Jesús. Y yo dije, no, Señor, si no es tu perfecta voluntad, no lo quiero. Bueno, una semana después llamaron para cancelar el contrato. Y yo dije, ay, gracias, Señor. Wow. Tuvimos un tiempo más, unos cuantos meses, encontramos la casa que tenemos hoy, mucho mejor, más preciosa. Y Dios nos concedió todos los deseos de nuestro corazón, aún la piscina de mi hija. Esa es la seguridad que tenemos que tener como hijos de Dios. Sí. De que oramos, hacemos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Orar, creer, como dice la palabra, tocar, buscar. Exacto. Esa es nuestra parte. Exacto. Y creer y continuar con perseverancia. Exacto. Hasta que las cosas se den. Ahora, muchas veces, como nos pasó y como está contando usted, profeta, no se dio porque estaba pidiendo mal. Entonces, en ese momento es muy importante también cuando nosotros en la oración pedimos de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios. Y a la voluntad de Dios. Exacto. Entonces es muy importante en la oración también pedir de acuerdo a la palabra de Dios y que se haga la voluntad de Él. Es muy importante. Venga tu reino. Y hágase tu voluntad. Amén. Cuando están pidiendo por las solteras, por ejemplo, por un esposo, yo oro mucho por los 2 esposos que tienen que venir a mis hijas y por la esposa que tiene que venir a mi varón. Sí. Son 3 hijos que tengo. Y yo pido exactamente de acuerdo a lo que conozco de la palabra, que es la voluntad de Dios. Amén. Entonces pido una mujer con temor de Dios, pido los esposos de mis hijas que sean hombres que sirvan a Dios, que conozcan a Dios, que estén en sus caminos. Entonces es muy importante cuando nosotros pedimos aferrarnos a buscar la voluntad de Dios que está en su palabra y pedir de acuerdo a esa voluntad, esperar con perseverancia, esperando. Hay cosas, como lo hemos hablado, que van a venir de un momento a otro rápido, hay otras que nos van a llevar, que se van a demorar, y tenemos que entender y no desanimarnos de que lo que no se da en el momento es porque Dios algo está haciendo en medio de ese proceso. Y sí va a contestar. Y Dios sí va a contestar. Sí. Y no desmayar en la oración. Amén. En el libro de Hechos 12 habla que Pedro estaba encarcelado. Pedro fue encarcelado por Herodes. Y dice que la iglesia hacía oración por Pedro sin cesar. La oración no es de un día, la oración no es un evento, la oración tiene que ser algo continuo en nosotros. Primero, para lo que estábamos hablando, el fundamento principal de conocer y de tener relación con Dios. Y segundo, para todo esto de pedir, de buscar, de tocar, la oración debe ser de una manera continua, sin cesar. La iglesia oraba por Pedro estando en la cárcel sin cesar. La iglesia no miraba el imposible. La iglesia no estaba mirando la duda de sucederá, no sucederá. La iglesia oró, oró y oró hasta que Dios contestó. Y dice la palabra en Hechos que un ángel sacó a Pedro de la cárcel. Atravesó las 2 puertas, las 2 guardias, salió. Dice que las cadenas que habían en sus manos fueron rotas y él fue libre. Así que esa oración que hizo libre a Pedro es una oración que hoy nosotros podemos hacer y que sabemos que Dios va a contestar y que puede traer libertad. Por ejemplo, cuando tenemos familiares inconversos, ¿cuántas mujeres con sus hijos que están atados a la droga, que están en el mundo, que están haciendo cosas que no tienen que hacer? ¿Cuántos familiares tenemos en cárceles, tal vez no en cárceles físicas, pero sí en cárceles de ataduras, de cosas que no tienen que tener?
y la oración sin cesar. Amén. Va a hacer que esas cárceles se abran, va a hacer que puertas que necesitamos que se abran, puertas de la voluntad de Dios se abran. Esa oración sin cesar va a hacer que cadenas sean rotas. Amén. Así que este es un tiempo en el que estamos batallando. Nosotros los cristianos estamos en un tiempo bastante difícil porque se han levantado muchas cosas y sobre todo cosas malas en el mundo. Entonces la oración tiene el poder de libertar, la oración tiene el poder de prevenir, la oración tiene el poder de proteger, de sanar. El centurión le dijo a Jesús: envía la palabra, mi siervo sanará. El poder que hay en la oración, poder libertador, poder sanador, el poder de la oración. Debemos reconocer, y si hay algo que en este tiempo, profeta, envío como mensaje a esas mujeres brillantes que nos están oyendo y a toda persona que está conectada con este podcast, el mensaje es el valor de la oración. La oración tiene poder. Amén. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Entonces debemos pararnos en fe, con perseverancia y orar sin cesar por todas las cosas, porque Él es nuestro Padre y está interesado en todos los aspectos de nuestras vidas, en todas las necesidades, en todas las cosas, y para que su voluntad sea hecha, es necesario la oración. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así Ahora, es. pastora, quiero que le imparta a las personas que se han sentido desanimadas, han tratado de perseverar, como usted dice, sin cesar en la oración, pero han desmayado. Impártele de esa unción, de esa autoridad que usted tiene. Yo sé que no hay límites para Dios, y que se fortalezcan, que una vez más tomen el reto y reconozcan el valor de la oración y que puedan experimentar el poder de la oración sin cesar. Si usted le pudiera hacer una oración por ellos para impartirles, porque no solamente es nuestra conversación, sino que ellos escuchen, sino que reciban ese poder de Dios. ¿Puede orar por ellos? Así es, claro que sí, con mucho gusto. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios, enviamos tu palabra, Señor. Enviamos palabras sobre cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando. Y esta palabra que enviamos, declaro que fortalece sus espíritus, fortalece su fe, Señor. Declaro para todas esas mujeres que han estado desanimadas por situaciones en familia, por hijos que están apartados de los caminos del Señor. Declaro en el nombre de Jesús que esta es la hora en que viene una fortaleza a tu espíritu para levantarte y continuar clamando, orando, intercediendo y creyendo por la salvación de esos hijos. Matrimonios que están destruidos, familias que están separadas, casos de corte, necesidades, enfermedades. Declaro ahora mismo que te paras en el nombre de Jesús, creyendo como hijo de Dios, con la fe y la fortaleza para continuar, para orar sin cesar. Declaro ahora mismo en el nombre de Jesús sobre cada persona que se aumenta esa medida de fe para creer por lo imposible. Declaro perseverancia, declaro consistencia, declaro ese compromiso con Dios. Hay un hambre que se empieza a venir sobre las personas. Declaro hambre y necesidad de Dios, deseo. Declaro esa obra del Espíritu Santo en tu vida, que te da un hambre y una necesidad y un deseo de buscar cada día más a Dios, de conocerle y de a través de Él poder tomar y tener todas las cosas que Él ha prometido. Declaro que se despiertan y declaro que se abren los ojos espirituales de las personas, se despiertan, se
avivan en el nombre de Jesús para ir y correr y buscar en comunión y en oración la presencia de Dios. Bendigo sus vidas y declaro que el Señor se manifiesta sobre cada persona en el nombre de Jesús. Amén, Amén. pastor, así es. Gracias por venir y darnos consejos para la oración y gracias por sus testimonios que yo sé que han tocado la vida de las personas. El saber que hay una persona que ha experimentado las oraciones contestadas, que es lo más importante, porque es comunión con Dios y es fe y es dirigido por el Espíritu Santo. Todo lo que usted nos dijo. Gracias por venir, pastora. Muchas gracias, profeta. Una bendición poder compartir de esta pasión que es la oración. Sí, la oración que tiene mucho valor y mucho poder disponible. Les agradezco de estar conectados una vez más con el podcast de La Mujer Brillante. Vamos a seguir hablando del poder de la oración y del valor de la oración. Próximamente tenemos tanto que hablar acerca de la oración. Así que si a usted le gustó este podcast, por favor, comente, haga un like y envíenos a otras personas que necesitan aprender a orar eficazmente. Les bendigo en el nombre de Jesús.